Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar con el curso de cálculo 2. Vamos a hablar de campos escalares, pero antes vamos a recordar lo que hicimos la vez anterior. Hablamos de funciones que tienen como dominio un subconjunto del espacio R a la n y como rango un subconjunto del espacio euclidio R a la m. M no necesariamente igual que n. La idea del curso es definir, estudiar funciones que aceptan vectores como dato de entrada, arrojan vectores como dato de salida, y queremos hacer todo el estudio del cálculo diferencial, límites, continuidad, todos esos conceptos para funciones de más de una variable. Comentamos que para hablar, por ejemplo, de límites y de derivadas, se requieren algunos conceptos topológicos. Hablamos de punto interior para definir conjuntos abiertos en R a la n, de puntos de acumulación para definir conjuntos cerrados en R a la n. Vamos a continuar con el estudio de los campos, de las funciones de más de una variable, en el caso particular en que m es 1. En ese caso se llaman campos escalares. Vamos a hablar entonces de campos escalares. Son funciones, como dijimos, definidas en un subconjunto de Rn que arroja como resultado un número real. M vale 1. Lo vamos a llamar campos escalares. Comenzamos con la parte gráfica, recordando que cuando estudiamos funciones de una sola variable, funciones de R en R, el gráfico de una función era por lo general una línea curva, el conjunto de puntos del plano para los cuales la segunda coordenada se obtiene a partir de la primera coordenada mediante la función f. Entonces, el gráfico es una línea curva para funciones de R en R. Aumentando la dimensión, si n vale 2, es decir, estamos hablando de un campo escalar que va de R2 en R, y el gráfico en este caso será una superficie, el conjunto de los puntos del espacio con coordenadas x, y, z, tales que la tercera coordenada se obtiene a partir de las dos primeras aplicando la función f. Eso sería el gráfico. Aquí tenemos un ejemplo, el gráfico de la función que está definida mediante esta fórmula. Si no se ve bien aquí, la tengo escrita de todas maneras. Este otro documento f de xy igual e elevado a la menos x cuadrado más y cuadrado. Esa es la fórmula que aquí, por ser muy pequeño, no se ve muy bien. Aquí es exponencial menos x cuadrado más y cuadrado. Esto es la gráfica de esa función. Conjuntos que son importantes son los famosos conjuntos de nivel de la función. Se trata de ver cuáles son los puntos para los cuales la función alcanza un nivel específico, un nivel dado. Es decir, tú das un número real
C, ese número va a ser el nivel. Tú quieres saber cuáles son los puntos XY, los puntos con coordenadas XY en el dominio de la función, para los cuales la función vale ese valor que fijaste al principio. Son los puntos para los cuales se cumple esta ecuación. Eso se llama el nivel C. Los conjuntos, el conjunto de nivel C para la función f. Para este caso particular, estamos dando valores a z, que son esos C que consideramos allí. Significa intersectar esta superficie con planos horizontales, y el resultado de eso es lo que estamos llamando conjunto de nivel. Para este caso particular, esas intersecciones son circunferencias. Aquí están representadas unas cuantas: 1, 2, 3, 4, 5, hay 6 aquí. El color se corresponde con el mismo que se ve aquí en esta gráfica. Mientras más oscuro, menor es el valor de C, menor es el nivel, y en este caso el radio de la circunferencia va disminuyendo. Estos serían algunos conjuntos de nivel para esta f en particular. Esos conjuntos de nivel, cuando hablamos de campos escalares de R2 en R, simplemente son curvas de nivel. Para f de xy igual e a la x por y, por ejemplo, si c es e a la menos 1, quiere decir, queremos encontrar cuáles son todos los pares xy para los cuales e elevado a la x por y da e a la menos 1. Las soluciones de esta ecuación. Eso quiere decir que x por y tiene que ser igual a menos 1, o lo que es lo mismo, y es igual a menos 1 sobre x, siempre que x sea distinto de 0. Esto es una hipérbola que la representamos aquí en este gráfico con el color verde. Y igual a menos 1 sobre x. Para el nivel e a la menos 2, otra vez sería resolver la ecuación e a la x por y igual a e a la menos 2. Es decir, x por y tiene que ser menos 2, o sea, y es menos 2 entre x, siendo x distinto de 0. Eso otra vez es una hipérbola, en este caso representada con el color azul. Y igual menos 2 sobre x. Eso quiere decir que en los puntos azules el gráfico de la función tiene altura e a la menos 2. Entonces, para este caso, e a la menos 1 para este caso. En el caso de nivel c igual a 1, que es el siguiente, c igual a 1, quiere decir e a la x por y igual a 1, por lo tanto x por y tiene que ser 0, lo cual vale si x es igual a 0 o si y es igual a 0. X igual a 0 quiere decir el eje y, representado aquí con el color rojo. Y igual a 0 quiere decir el eje x, representado aquí con el color rojo. Entonces aquí todos estos puntos rojos representan el conjunto del nivel 1. En todos estos puntos la función vale 1. Para el nivel e a la 2,
Al resolver e a la x por y igual a e a la 2, quiere decir que x por y da 2, o sea que y es igual a 2 entre x, otra vez siendo x distinto de 0. Una hipérbola, en ese caso sería esta de acá. Y por último, para el nivel e a la 3, resolviendo nos queda nuevamente una hipérbola, en este caso 3 sobre x, que sería esta, la amarilla. Mientras más cercano al amarillo, más alto es el valor de la función. Usando esta herramienta de graficación para funciones de dos variables, tenemos aquí una parte de la gráfica de esa función. F de xy igual a exponencial de x por y. Un ejemplo más. F de xy igual a coseno de xy. Vamos a analizar los conjuntos de nivel que corresponden a estos niveles. Menos 1, 0, raíz de 2 sobre 2 y 1. C igual a menos 1 quiere decir el coseno de x más y igual a menos 1. Tendría que ser x más y un múltiplo de pi. Ese múltiplo es un número entero impar. Cada vez que el argumento es un múltiplo impar de pi, el coseno vale menos 1. Entonces, los puntos del plano con coordenadas x, y que satisfacen esta ecuación son los que corresponden a el nivel menos 1 para esta función. Esto es una línea recta con inclinación menos 1, pendiente menos 1. Bueno, una línea recta para cada valor de k. Cuando k vale 0 sería x más y igual a pi. Cuando k vale 1, x más y igual a 3 pi, etc. Entonces serían todas las líneas. Es igual a menos 1. Bueno, aquí no están marcados así, aquí está marcado que del 5. Entonces aproximadamente aquí, bueno, déjame ver el código aquí para decirte exactamente cuál es la que corresponde a cuál. Al nivel menos 1 es la azul. El nivel menos 1 es la azul. La azul no se ve muy bien acá porque está muy pequeño, ¿verdad? La roja sí se ve un poco más claro. La verde se ve mucho mejor. Cyan, lo que pasa es que están muy cerca. Cyan del blue. La azul del color ese cyan, ¿no? Yellow, el amarillo ni siquiera se ve, o al menos yo no lo veo, porque está muy pequeño la escala aquí. Vamos a cambiarla para ver si podemos, digamos que x está mejor entre menos 3 o 6, digamos, menos 6 y lleva a estar entre menos 5 y 5. Vamos a ver. Aquí ahora sí se ve un poco mejor. Ahora sí está un poco más separados. Se ve la separación entre las líneas rectas. Eso es lo que pasaba anteriormente. Estaban estas muy cerca, entonces se veían muy pegados. Entonces decíamos x más y igual a un múltiplo impar de pi para el nivel menos 1.
igual a 0 quiere decir que el coseno tiene que dar 0, por lo tanto x más y tiene que ser pi medio más 2 por k por pi, o 3 pi medio más 2 por k por pi. Esas son las rojas, según el orden que estamos poniendo acá, ¿no? Las rojas. En los puntos rojos la función vale 0. Y así sucesivamente, ¿no? Donde es un medio, x más y igual a 5 pi tercios más 2k pi, o pi tercios más 2k pi, k varía en z, y bueno, esta es la idea. Son líneas rectas que tienen pendiente menos 1. Y aquí podemos ver. Vamos a volver a extender la gráfica aquí para que se vea. Vamos a ponerle 10 y 10 aquí, digamos y 8 y aquí 8, para que aparezcan un poco más de líneas en la gráfica. En fin, esto te muestra que el comportamiento de la función es oscilatorio, va subiendo y bajando, orientado según esta inclinación. Aquí vamos a ver directamente la gráfica. Aquí está. Este es el comportamiento de esa función. Mientras más amarillo, así como antes, mientras más amarillo el color, más alto es el valor. Entonces, los conjuntos de nivel nos dan una idea de cómo será la representación gráfica de la función. Los estudiamos no por esa razón, sino por otras que vamos a ver luego. Los conjuntos de nivel son importantes para otras cosas, no solamente para esta parte gráfica, porque al fin y al cabo podemos usar una aplicación como esta para tener la gráfica de la función y ya. Así que la idea de estudiar conjuntos de nivel no es solamente tener una idea de cómo es la gráfica, aunque sí sea útil para eso. Ese no es el único objetivo. Vamos a estudiarlo para otras cosas más adelante. ¿Qué ocurre si ahora aumentamos en 1 la dimensión? ¿Qué pasa si n vale 3? Si la función va de R3 en R, ya no vamos a poder construir el gráfico, porque el gráfico es un conjunto que está en R a la 4. Son puntos de la forma X, Y, Z, W, para los cuales la cuarta coordenada se obtiene a partir de las 3 primeras aplicando la función f. No podemos obtener el gráfico de la función, pero entonces aquí sí es un poco más útil desde el punto de vista gráfico el tema de los conjuntos de nivel. Ahora los conjuntos de nivel van a ser superficies. ¿Y cómo hacemos para ver la superficie? Vamos a hacerlo con algunos ejemplos. Con esta función en particular, x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. Vamos a graficar el conjunto de nivel que corresponde a el 0. Es decir, igualar esto a 0, todos los puntos del dominio de la función, para los cuales x cuadrado más, menos y cuadrado menos z cuadrado da 0. Eso nos va a dar una superficie, y para obtenerla vamos a tener que aplicar un análisis parecido a lo que hicimos antes, pero ahora fíjate lo que ocurre. Estamos o queremos ver cómo es el conjunto de nivel C igual 0, y para obtener ese conjunto tenemos que darle otra vez diferentes valores, por ejemplo a z, para ver qué ocurre con x y y, como si fueran
ahora otra vez conjuntos de nivel, pero de otro campo escalar que va de R2 en R. Estamos como iterando el proceso. Para obtener los conjuntos de nivel correspondientes a esto, para un campo escalar de 3 variables, tenemos que hacer un estudio para x, y, z, haciendo variar una de las 3 de x, y, z, a ver qué ocurre con las otras dos. Después hacemos lo mismo con y y después hacemos lo mismo con x, para tener una idea de cómo sería esa superficie. Y esa superficie al final va a ser nuestro conjunto de nivel para esta función. Ok, el nivel c igual 0, dijimos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado igual 0. Vamos a darle diferentes valores a z. Comenzando con z igual 0, nos quedaría en esta ecuación, si z vale 0, nos queda x cuadrado igual y cuadrado, dos líneas rectas, y igual a x, y igual a menos x. Lo que puedes ver aquí. Otro valor, por ejemplo, si z vale 1, queda lo mismo que poner menos 1 porque está al cuadrado en la ecuación. Sería x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Los puntos cuyas coordenadas satisfacen esta ecuación forman una hipérbola en el plano XY. Hipérbola que tiene vértices en el 1 y en el menos 1. Si z vale 2, queda lo mismo que poner menos 2 porque z está al cuadrado en la ecuación. Nos quedará x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 4 igual a 1. Esta ecuación también representa una hipérbola, solo que ahora los vértices están más lejos del origen. Sería en el 2 y en el menos 2. Fíjate lo que va ocurriendo a medida que z aumenta en valor absoluto. El valor absoluto de z aumenta, se van separando los vértices de la hipérbola del origen. Por ejemplo, si esto z vale 3, los vértices van a estar en 3 y en menos 3. Entonces tenemos más o menos idea de lo que ocurre al variar z. Para esa superficie, la superficie en la cual la función, el campo escalar, vale 0, son los puntos de la superficie en la que al aumentar los valores de z vamos a ir teniendo hipérbolas, y cuando z vale 0 nos da las líneas rectas que vimos antes. Estas líneas cuando z vale 0. Ok, si hacemos el mismo análisis con y, por la simetría que tiene la ecuación con respecto a y y z, quiero decir que es igual porque la ecuación es x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. Entonces lo que hicimos con z me da igual para y, solo que ahora va a quedar expresado en términos de xz en vez de ser en términos de xy. El mismo análisis que hicimos para z sirve para y. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Y igual 0 queda x cuadrado igual z cuadrado, que serían las líneas rectas, solo que ahora es con respecto a x y z. Si y vale 1, entonces nos quedaría x cuadrado menos z cuadrado igual a 1, es decir, la hipérbola, solo que en términos de x y de z. Y así sucesivamente, el mismo análisis, el mismo resultado que nos dio al hacer variar z.
Así que vamos a centrarnos en la variación de x. Vamos a hacer variar ahora x. Si x es 0, nos va a quedar y cuadrado más z cuadrado igual 0. O sea que y vale 0 y z vale 0. Solamente nos da un punto. X vale 0, entonces y y z también valen 0. Nos da solamente un punto. Y bueno, ¿qué pasa a medida que el valor absoluto de x aumenta? Al escribir la ecuación de esta forma, y cuadrado igual z cuadrado, y cuadrado más z cuadrado igual x cuadrado, esto nos va a dar para valores positivos o para valores distintos de 0 de x, circunferencias. A medida que x aumenta, el valor absoluto de x, a medida que el valor absoluto de x aumenta, esto nos va a dar radios cada vez mayor para la circunferencia. Esto no se ve tan redondo como debería, pero es porque las escalas son diferentes y la escala en y aquí es más grande que la escala en z, entonces por eso se ve así distorsionado, pero son circunferencias según la ecuación. Ok, entonces finalmente tenemos la gráfica de la superficie. Reuniendo toda esa información obtenemos esto. Dijimos que si z vale 0, tenemos las líneas rectas, y ya dijimos. A medida que x aumenta, tenemos las circunferencias. Si x aumenta en valor absoluto, ¿no? Es decir, tanto hacia la parte positiva de x como hacia la parte negativa de x. X igual 0 nos da el punto 0, 0, 0. Y los cortes horizontales, es decir, variando z, son hipérbolas. También los cortes verticales, pero que son paralelos a x, ¿no? Nos dan hipérbolas, es decir, variando y. También para y igual a 0 tenemos la línea recta, y igual a x igual a z, x igual a menos z. En definitiva, el conjunto de nivel 0 para ese campo escalar es un cono. En todos los puntos de ese cono, la función vale 0. Vamos a ver qué pasa para otros niveles. Un nivel C positivo. Vamos a hacer el análisis en general para C positivo. X cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado igual C. Entonces, teniendo ese C allí fijo, ahora vamos a variar la z, la x, la y, etcétera, para ir viendo cómo serían los cortes de esa superficie para tener idea de cómo nos va a dar al final. Entonces, z igual 0 quiere decir nivel 0 de este conjunto de nivel 6 positivo. X cuadrado entre c menos y cuadrado entre c igual 1. Se vale dividir por c porque c es positivo. Esto nos da otra vez una hipérbola. Z igual 0 es una hipérbola. O sea, la superficie de nivel c, siendo c positivo, intersecta al plano XY en una hipérbola. Si z es distinto de 0, al arreglar la ecuación nos queda de esta forma, y a medida de que el valor absoluto de z aumenta, eso lo que nos va a dar es los vértices de la hipérbola se van alejando de el origen, pero siempre son hipérbolas. Mientras más grande es el valor absoluto de z, más lejos están del origen los vértices de la hipérbola. Igual que antes, el análisis que hicimos para z también sirve para y, así que vamos a centrarnos en el análisis de x.
Aquí comenzábamos con z igual 0. Con x no nos sirve x igual 0 porque al escribir la ecuación de esta forma, y cuadrado más z cuadrado igual a x cuadrado menos c, este valor no puede ser más pequeño que el c, porque esto sería negativo y lo que está del lado izquierdo de la ecuación es una suma de términos que están elevados al cuadrado, por lo tanto no puede ser 0, no puede ser negativo, así que esto va a tener sentido para valores de x desde la raíz de c en adelante o antes del negativo de la raíz de c, es decir, el valor absoluto de x debe ser mayor o igual que la raíz cuadrada de c. Si x es exactamente la raíz de c, entonces tenemos que esto es 0, nos daría raíz de c, 0 en y, 0 en z, y si x es el negativo de la raíz de c, entonces esto otra vez es 0, y vale 0 y z vale 0, entonces serían estos dos puntos, serían especie de vértices, y a partir de ahí es que comienza la superficie. Va a estar dividida en dos partes, desde raíz de c en adelante y desde menos raíz de c hacia atrás. ¿Qué pasa entonces para valores de x mayores que la raíz de c o menores que el negativo de la raíz de c? Bueno, lo puedes ver en la ecuación, ¿no? Aquí está. Esto, más grande que esto, son circunferencias. A medida que el valor absoluto de x aumenta, el radio de la circunferencia aumenta. La superficie es algo como esto. Aquí están los vértices que dijimos, el negativo de la raíz de c, de ahí para abajo es que tiene sentido, la raíz de c, de ahí para arriba es que tiene sentido, los cortes horizontales, es decir, dándole valores a z, son hipérbolas, los cortes verticales, pero que se obtienen dándole valores a y es el verde aquí, son hipérbolas también, y los cortes que corresponden a x, dándole valores a x, son circunferencias. Entonces estos son dos partes, una superficie que tiene dos partes. Es un hiperboloide, se llama hiperboloide de dos hojas. No sé si comenté anteriormente que esto, esto fue un cono. El siguiente también nos va a dar un hiperboloide, pero tiene una sola hoja, una sola parte. Vamos a verlo. Esto es para los valores de c negativos. Lo ponemos como el opuesto de un número k positivo para que se vea mejor en la ecuación. Z cuadrado más y cuadrado menos x cuadrado igual a k. Entonces, igual que antes, vamos a variar z, hacer el análisis de y, es análogo que al de z. Entonces, pensando en z sería y cuadrado menos x cuadrado igual a la constante k, que estamos suponiendo positiva, menos z cuadrado. Esto nos va a dar siempre hipérbolas, pero dependiendo del tamaño que tenga el valor absoluto de z, esto nos va a cambiar. Recuerda que k es positivo, entonces cuando z sea más grande que la raíz de k, entonces esto va a ser negativo, y lo que va a cambiar es la orientación de la hipérbola. Para unos casos va a tener eje de simetría, el y, para otros casos va a tener como eje de simetría el x. Eso va a depender de que el valor absoluto de z sea mayor o menor que la raíz cuadrada de k.
¿ok? Pero en todo caso son hipérbolas. Al hacer el análisis, ya dijimos que el de y me va a dar análogo a el de z, también van a ser hipérbolas, y variando x, entonces vamos a tener, como antes, circunferencia. Recuerda que k es positivo y x cuadrado también es positivo, no importa lo que valga x. Entonces estos son circunferencia. A medida que x aumenta, el radio aumenta, la superficie vuelve a dar un hiperboloide, esta vez de una sola hoja. Los cortes que corresponden a x, o sea, variando x, tenemos circunferencia, variando y tenemos hipérbolas, variando z también tenemos hipérbolas. Ok, esto sería un ejemplo de conjunto de nivel para C negativo. Entonces, en todos los puntos rosados que se ven acá, la función vale ese número C negativo. Entonces, para valores negativos, para niveles negativos, tenemos hiperboloides de una hoja, nivel positivo, hiperboloide de dos hojas, y el nivel 0, el cono. Entonces esto es un ejemplo de conjuntos de nivel para un campo escalar de tres variables. En este caso particular, x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. Como dijimos, no podemos hacer el gráfico de la función, pero sí podemos tener idea de cuáles son los conjuntos o cómo son los conjuntos donde la función vale cierto nivel, cierto valor, que serían los conjuntos de nivel. Bien, para resumir, vamos a ver el otro archivo. Para resumir, ¿qué fue lo que hicimos? Estamos hablando de campos escalares, es decir, de Rn en R. El gráfico es el conjunto de todos los puntos de R a la n más 1, o sea, este número más el 1 de acá, para los cuales la última coordenada se obtiene a partir de las otras coordenadas aplicando la función f. Eso es el gráfico de la función. Si n vale 2, el gráfico sería una superficie. Si n vale 3, ya no podemos hacer el gráfico, pero podemos guiarnos, podemos tener una idea de cómo sería el gráfico o de cómo sería la función, teniendo en cuenta los conjuntos de nivel. El conjunto de nivel C es un número real que tú fijas para esta función f, es el conjunto de todos los puntos del dominio para los cuales la función vale ese valor C. Los conjuntos de nivel tienen utilidad en otros temas, no solamente desde el punto de vista gráfico, pero para comenzar está bien mencionar este tema gráfico porque las gráficas nos dan buena idea de cómo se comportan las funciones. Así que por ahí es que uno comienza cuando habla de conjuntos de nivel. Más adelante vamos a ver otras aplicaciones de los conjuntos de nivel. Vamos a dejarlo hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Nos vemos en el próximo video.